Hola a todos, mi nombre es Vicente Carbonell y soy asesor financiero certificado. En este primer vídeo voy a realizar una breve comparativa entre invertir en fondos de inversión e invertir en inmuebles. En él voy a explicar las 4 razones principales por las que considero que es más interesante invertir en fondos de inversión. Con esto no quiero decir que no haya que invertir en inmuebles. Al final, nuestro objetivo debe ser obtener un portfolio de inversión diversificado. Y en este sentido, los inmuebles son parte de esta diversificación. Es una cuestión más de pesos, es decir, cuánto dinero de nuestro portfolio global le vamos a dedicar a fondos de inversión y cuánto le vamos a dedicar a inmuebles. Así que sin más dilación, vamos a ello. En primer lugar, no nos podemos olvidar de la rentabilidad, uno de los elementos principales a la hora de elegir dónde invertimos nuestro dinero. En este caso, los fondos de inversión, especialmente aquellos que invierten en renta variable, es decir, aquellos que están compuestos por acciones de empresas, presentan una mayor rentabilidad que los inmuebles. Como podéis ver en esta gráfica, la que llamamos MSCI World, que es un índice que recoge las 1.600 empresas más importantes del mundo, es decir, una réplica de la bolsa mundial. Como podéis ver, este índice ha crecido históricamente y ha presentado rentabilidades anuales de más del 8%. Y aquí muchos diréis, bueno, vale, puede ser que los fondos de inversión sean más rentables, pero yo prefiero invertir en inmuebles, puesto que considero que es una inversión más segura. Bueno, pues como podéis ver en esta gráfica, aquellos que invirtieron antes de 2008 aún no han recuperado su inversión, es decir, sufrieron pérdidas del 20, 30, incluso del 40% de su inversión inicial. Por tanto, podemos decir que las inversiones inmobiliarias son menos volátiles, puesto que el precio de los inmuebles no varía tanto como el precio de las acciones de las empresas, pero no por ello no estamos corriendo riesgos y podemos sufrir pérdidas importantes de nuestra inversión. Además, cuando invertimos en fondos de inversión, nos aprovechamos del poder del interés compuesto. ¿Y qué es esto? El interés compuesto entra en juego cuando realizamos una inversión, pongamos que realizamos una inversión y obtenemos un 8% de rentabilidad. En el interés compuesto lo que vamos a hacer es, realizaremos esta inversión, obtendremos un 8% y al año siguiente lo que haremos es reinvertir otra vez el capital, invertiremos ese 8% de rentabilidad. Por tanto, cada año invertimos más dinero, creando una bola de nieve y creciendo de una forma mucho más exponencial a largo plazo. Aprovecharse del interés compuesto en las inversiones inmobiliarias es más complicado, puesto que aunque podemos reinvertir parte de nuestros beneficios en reformar la casa o en comprar otra vivienda, no podremos realizar la reinversión de la forma que lo hacemos en los fondos de inversión. Por tanto, a largo plazo, los fondos de inversión, a través de la capitalización compuesta, nos darán mayor rentabilidad. En segundo lugar, me gustaría destacar la fiscalidad, uno de los elementos principales a la hora de determinar la rentabilidad final de una inversión y uno de los más olvidados. En este sentido, pongamos un supuesto que realizamos una inversión en un apartamento para alquilarlo y obtener una rentabilidad. En este caso, en el momento de la compra, tendremos que pagar el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, que está alrededor del 10% del valor de la vivienda. Además, tendremos que pagar otros tributos, como por ejemplo el impuesto sobre actos jurídicos documentados y otros gastos obligatorios como notaría, gestoría o tasación de la vivienda. Una vez tengamos la vivienda, tendremos que pagar otros tributos, como es por ejemplo el IBI. Y además, si nuestro objetivo es obtener una rentabilidad mediante el alquiler de la vivienda, tendremos que tener en cuenta que ese alquiler tributará en el IRPF. Y según el tramo en el que estemos, podremos llegar a pagar hasta casi el 50%, dependiendo de si alquilamos a más de un año o es un alquiler vacacional. Por el contrario, con los fondos de inversión no tributaremos hasta que no vendamos. Es decir, que podemos estar 10, 15, 20, 30, 40 años sin tributar, siempre y cuando no vendamos los fondos de inversión. Y ese dinero que no estamos pagando en impuestos lo mantendremos dentro del fondo y nos ayudará a crecer de una forma más exponencial. Por tanto, cuando hablamos de largo plazo, los fondos de inversión nos va a dar una rentabilidad financiero-fiscal más interesante que la rentabilidad que nos ofrecen los inmuebles. En tercer lugar, me gustaría destacar la diversificación. Como muchos habréis escuchado, diversifica y vencerás. Es muy importante tener un portfolio de inversión diversificado. Y en este caso, los fondos de inversión ganan por goleada. Supongamos que realizamos una inversión en fondos. En este caso, podremos estar comprando acciones de empresas muy diversas, en sectores muy distintos, en diferentes países y en diferentes continentes. Por tanto, estamos diversificando nuestra inversión de una forma muy eficiente. Por el contrario, cuando invertimos en inmuebles,
tenemos que tener en cuenta que por lo general estaremos invirtiendo en una ciudad específica, en una región específica, en un país específico y en una economía concreta. Por tanto, no tendremos esa diversificación que nos ofrecen los fondos de inversión. Por último, me gustaría destacar el elemento de la flexibilidad. Los fondos de inversión son mucho más flexibles que las inversiones inmobiliarias en muchos aspectos. Por ejemplo, en la liquidez. La liquidez es importante a la hora de entender cuánto vamos a tardar en recibir dinero de nuestras inversiones una vez queramos finalizarlas. En este caso, los fondos de inversión son mucho más líquidos que las inversiones inmobiliarias, puesto que simplemente deberemos vender los fondos y entre 3 y 5 días tendremos el dinero en nuestra cuenta bancaria. Por el contrario, cuando invertimos en inmuebles, habrá un proceso de compraventa que puede durar una media de 6 meses o incluso un año, puesto que tendremos que enseñar la casa y pasar unos procesos de notaría, gestoría y la obtención de la hipoteca, que también retrasa los plazos. Además, los fondos de inversión son más flexibles a la hora de la venta. Supongamos que realizamos una inversión en 100.000 euros en fondos de inversión. Si necesitamos disponer de 10.000 euros, podremos simplemente vender 10.000 euros y mantener el resto de la inversión. Y en este caso, solo tributaremos por la parte proporcional que hemos vendido y no por el total de la inversión. Por el contrario, cuando invertimos en inmuebles, si queremos disponer de 10.000 euros y el inmueble tiene un valor de 100.000, tendremos que vender el inmueble por completo y tributar por el total del inmueble y de la plusvalía que nos haya dado esa inversión. Por tanto, en este caso, a la hora de la venta, vemos como los inmuebles son mucho menos flexibles que los fondos de inversión. Pues hemos visto las 4 razones principales por las que considero que es más interesante invertir en fondos de inversión. Pero como he dicho anteriormente, no es una cuestión de fondos de inversión o inmuebles. Al final, buscamos un portfolio de inversión diversificado. Es una cuestión de pesos, es decir, cuánto dinero de nuestra inversión total queremos dedicar a los fondos de inversión y cuánto le vamos a dedicar a los inmuebles. Y tened en cuenta que por lo general ya tenemos o buscamos una vivienda en propiedad. Por tanto, gran parte de nuestro patrimonio personal estará invertido en inmuebles. Espero que os haya gustado el vídeo. En próximos vídeos explicaré en qué casos y bajo qué condiciones considero que es interesante invertir en inmuebles. Además, trataré otros temas como finanzas sostenibles, finanzas descentralizadas, entre otros. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.